la Sociedad Pública Zubiar Eraikuntzak, que tiene como único punto del orden del día la disolución y liquidación de la Sociedad Zubiar Eraikuntzak. Esto en principio va a ser una reunión en la que simplemente es para dar cuenta, porque bueno, según César, según el administrador, no era necesario hacer una junta general formal, por decirlo de alguna manera, porque no hay que votar, pero bueno, César nos explicará todo el procedimiento, cómo está ahora, los números, cómo quedan y demás. Os he pasado la documentación ahora mismo porque está actualizada los números, cuáles son, es lo que es, no es más. Es muy fácil de leer y os la he pasado ahora porque llegó ayer y ayer tenía un fallo, voy a corregir, me ha llegado hoy a la mañana, ¿de acuerdo? Es así, entonces bueno, sí. ¿Les preguntas qué queréis hacer? Sí, César, sí. Perdonad, antes de nada, antes del comienzo hay que nombrar un secretario. Si no tenéis ningún problema, nombramos a José como secretario para levantar acta de lo que pasa en esta junta, ¿de acuerdo? ¿Tienes algún problema? No. Adelante. Vale, César, tuyos. Pues buenas tardes a todos. Yo os pido disculpas por lo que pueda haber de incorrecto de la documentación, porque sí es cierto que nos ha llegado a última hora y de hecho también hemos sabido a última hora que hay un cambio en la asignación del notario que iba a hacer la operación de cancelación de liquidación de la sociedad. Iba a ser el notario de Durango, Francisco José Díaz creo que se llama, y el colegio notarial por turno, y no sabemos todavía muy bien por qué, ha designado a Ignacio Gómez. No tiene demasiada afección, más allá de que cada notario toma una determinación sobre cómo hacer el trámite o cómo redactar el borrador de la escritura. En su caso, vosotros sabemos para que lo podáis examinar. La cuestión es la siguiente: la sociedad, había un plazo legal de liquidación desde que se tomó la decisión de disolver de 3 años. Es un plazo que hemos superado como consecuencia de una serie de circunstancias, de una consulta hecha a la administración, de la decisión que hemos tomado de alargar el plazo para procurar en la medida de lo posible liquidar el mayor número de activos, y porque además ha habido un proceso que conocéis bien de negociación entre el ayuntamiento y Kutxabank por un lado, pero también con otras entidades financieras para asumir la deuda que había en Zubiar. La resultante es que en este momento Zubiar es una sociedad que tiene un activo, que es el activo que tenía en el momento que se tomó la decisión de disolver y liquidar, que se ha evidentemente vendido, que son fundamentalmente activos ya terminados. Hay un activo que es remanente, que es lo que no se ha podido todavía vender, y lo que hay es un pasivo que ha disminuido. En grandes cifras hay un pasivo de aproximadamente 1,8 millones de euros, que es la deuda que tiene Zubiar directamente con el ayuntamiento, y que es una deuda que en el momento que se tome la decisión, si es tomada, de ceder activo y pasivo al ayuntamiento, pues se produce lo que se llama una confusión de deuda, o sea, se subsume la deuda del ayuntamiento y desaparece. Y luego hay una deuda con bancos, que era 1,4 millones de euros, que es la que se ha asumido en virtud del préstamo personal. Lo que tenéis ahí, si se os ha mandado lo último que nos han remitido, es un balance, pero que no es un balance de liquidación, es un balance que está fechado a 8 de septiembre de este año, en el que se incluyen algunas de las operaciones finales, que también, entre otras, la de el cese por el cambio de puesto de trabajo de Begoña, que es la única empleada, que ha sido resuelto precisamente ayer. Yo de este proceso, que sepáis, en realidad poco he sabido, porque ha sido un proceso de negociación entre el ayuntamiento y la propia Begoña, porque Begoña va a empezar a prestar servicios al ayuntamiento, en parte para resolver los temas de Zubiar, y yo se lo desconozco, porque sí hemos tomado una decisión de indemnizarla en la parte que le correspondía, y eso es un acuerdo que hemos llegado ayer. Pues es una operación que está pendiente. En principio, yo estimo, si el notario nos acompaña, y depende en muy buena medida de su agenda, que no más tarde de este mes, si efectivamente el Pleno toma esta decisión, la sociedad debería estar liquidada. ¿Por qué es este Pleno? En principio, bueno, porque el notario previo, que no sé si el que está ahora mismo asignado, me requería, para quedarse más tranquilo, que hubiese una decisión expresa por parte del Pleno Municipal de aceptar el activo y el pasivo de la sociedad. Entonces, ese es fundamentalmente el motivo. Y además, porque hubo una convocatoria informal en julio, porque una serie de gente del Pleno vino para plantear las cuestiones que les parecían en ese momento pertinentes. Bueno, no tengo yo mayor inconveniente en resolver las dudas que pueda en este momento, o cuando corresponda, si no las puedo resolver, y que
podáis tener al respecto de la sociedad o lo que se haya venido haciendo en la misma en los últimos, en mi caso, año y medio, que es el tiempo que he estado como administrador. Eso es fundamentalmente, pues eso son, una, la cuestión por la que se convoca, y dos, a la que os invito si lo entendéis necesario, conveniente o os parece que hay algo que resolver. Has hablado de una deuda de 1,8 millones y otra de 1,4, ¿verdad? La deuda de 1,8 es por los activos, eso es, y luego lo de 1,4,8 es la que quedaba pendiente con los bancos. Bien, esta deuda de 1,8 millones también la debe de asumir el ayuntamiento, ¿no? Sí, claro, pero como es Zubiao quien le debe al ayuntamiento y es el ayuntamiento quien asume el activo y el pasivo, esas deudas se confunden, desaparecen, porque uno no se puede ver a sí mismo. Bueno, sí, ciertamente, si analizásemos desde el punto de vista estrictamente financiero lo que le ha sucedido a esta sociedad, es que tiene acreedores por 3 millones de euros. Lo que pasa es que pues, un acreedor es el propio ayuntamiento, que es quien va a asumir, si lo decidís, el activo y el pasivo. La otra es financiera, la otra es... Sí. Entonces, una vez que el ayuntamiento asuma tanto lo de 1,8 millones de euros de deuda y 1,4, sí, que es el tema de los bancos, claro, porque yo y aquí nosotros a la hora de mirar este tipo de cuestiones, pues hay algunas cosas que posiblemente igual nos aparezcan luego, ¿no? Y verdaderamente lo que nos preocupa o nos gustaría llegar a saber es todo el tema de los gastos jurídicos que ha desarrollado todo el proceso de juicios, etcétera, etcétera, que vemos que no está contemplado aquí. Sí que vemos que hay, por ejemplo, antes hemos visto algún despacho de abogados, etcétera, ahí, pero bueno, lo que no sabemos es, porque este ayuntamiento tendremos que asumir también los gastos procesales, y no sabemos cuántos son los gastos procesales. Esto es fácil de explicar. A ver, pues si nos explicas cuál es el... Vamos a ver, aquí ha habido diferentes procesos judiciales de los que yo no tomé la decisión de iniciar, y que algunos incluso yo he llegado muy al final, cuando había ya resoluciones judiciales y tocaba pagar. Evidentemente son procesos judiciales que se han iniciado por decisión de Zubiao, y yo pues he asumido, porque no me quedaba evidentemente otro remedio, negociando todo lo que he podido para bajar la cuenta, pues con los profesionales que han sido designados. Esas están todas pagadas. Hay un procedimiento en el Tribunal de Cuentas, que todos conocéis, y imagino que me preguntarás por ese, en el que nuestros propios profesionales están ya pagados, o sea, nos pasaron su minuta en su momento y les hemos pagado, y hay una minuta pendiente de profesional de la parte contraria. Cuando pasó la minuta, hay una minuta de procurador y una minuta de abogado. La minuta no está pagada ni la una ni la otra. Y tiene una razón de ser. Yo hablé con el profesional, que es el tejedor, antes de verano, y le dije que no estaba de acuerdo con su minuta. ¿Por qué? Pero por una cuestión muy sencilla. El procedimiento del Tribunal de Cuentas se ha tramitado en Madrid. Entonces, si somos estrictos en la consideración de esa minuta, las reglas aplicables son las del Colegio de Abogados de Madrid, que desafortunadamente, por cierto, contemplan unos mínimos para los abogados, desafortunadamente para los que somos abogados de Bilbao, dicho sea de paso, unos mínimos un poco más importantes que los que contempla la norma del Colegio de Abogados de Vizcaya. Los abogados tienen libertad en horarios, pero sí es verdad que cuando estamos hablando de un proceso de tasación de costas, actualmente nos remitimos a las normas horarios, que además la del Colegio de Abogados de Madrid sigue vigente. Pero claro, me cobraba los gastos de desplazamiento. O sea, me decía, yo soy abogado de Bilbao, pero como me voy a Madrid, te cobro el viaje. Pero luego, además, entiendo que te debo minutar conforme a las normas del Colegio de Abogados de Madrid. Una tontería, hemos llegado a un acuerdo, nos han mandado una minuta definitiva que nos ha llegado a principios de septiembre, y la única razón por la que no hemos pagado es por un pequeño problema de tesorería. Nos faltaba dinero en cuentas y hemos entendido que era preferente pagarle a Begoña, la empleada, y cuando le pagamos a Begoña no nos llegaba. Pero yo he hablado esta misma mañana con él y le he dicho que en el momento que se tome la decisión, que debe ser tomada, entiendo aquí, por lo que se me ha referido, de hacer una dotación para estos gastos finales de Zubiao, se le pagará a él. ¿Y cuántas son las cantidades? El abogado son 8.000 euros y el procurador son unos 900. Posiblemente estemos en un error,
Perdona, ¿puedes repetir las cantidades? Gasto de 8.000 abogado. el abogado y... Estás preguntando algo, o sea, hablo, por supuesto, en grandes cifras, porque no me sé las cifras. Vale. Unos 8.500, Bueno, es igual, Hablo en grandes cifras porque las tengo presentes frescas de esta mañana, pero no te puedo decir, la verdad es que no se lo puedo decir con precisión, pero en grandes cifras, si no estoy equivocado, la minuta del abogado son 8.000 euros y la minuta del proveedor unos 900. La del proveedor no ha sido discutida porque es un arancel. Sí, No, eso estamos hablando referente al tema del Tribunal de Cuentas, sí. ¿verdad? Y lo que pasa es que no, por eso te digo que igual estamos nosotros en un error a la hora de apreciar que también ha habido otro proceso, aquel proceso de incriminación de los 3 consejeros, que también al final se llegó a sobreseer el caso, sí, y las costas procesales... se pagó a nuestro despacho y aquí, o sea, no lo recuerdo, pero sí, lo puedo verificar. Pero está liquidado. Sí, todo está liquidado. O sea, no hay ningún gasto procesal en Zubiao que no haya sido abonado, ni por letrados contrarios ni por letrados propios. Perdona, César, no lo hay. de ese no hay ningún gasto en Zubiao. No. De ese juicio precisamente no hay ningún gasto en Zubiao. Si estamos hablando, había un proceso penal, que imagino Sí, que sí, estás refiriendo. Ahí Zubiao no tiene nada que ver en todo eso. O sea, hay 2 procesos penales y nos estamos refiriendo a esto. Uno en el que Zubiao no ha tenido intervención porque además no nos dejaron personarnos, evidentemente ahí no tenemos nada que ver, nada. O sea, es un procedimiento del que yo he tenido conocimiento por otros medios, pero porque me cogía tangencialmente. Pero si me preguntas en cuanto a los procesos judiciales que ha habido, están todos liquidados, Están todos liquidados. Quedaba este pendiente, que además la resolución ha sido reciente y ha sido desestimatoria para nuestros intereses. Y de ese sí queda, de ese queda, pero porque la minuta... no se han tasado costas, porque no queremos, porque yo entiendo que podemos llegar perfectamente a un acuerdo con el abogado, pero vamos, la hemos discutido porque no nos parecía adecuada. Y hemos llegado a un acuerdo y en cuanto haya dinero en la cuenta, se le pagará. César, ¿y de aquel seguro que tenía la sociedad para las Hay un seguro de responsabilidad civil, no se llama. No es un seguro de BC, es un seguro de piano, de administradores y directivos. Se hizo una consulta en su momento sobre si efectivamente el seguro daba cobertura a los gastos. Pero se hizo una consulta por parte de la sociedad y entiendo, presumo, por lo que yo sé, y esto no lo puedo confirmar porque no me lo tienen por qué decir, que el abogado de la parte contraria, Sergio Tejedor, hizo la misma consulta. No sé en qué nivel, no lo sé, yo... Claro, pero en principio hubo un rehúso por parte de la compañía de seguros por entender que la reclamación era extemporánea. Por entender que ya había un conocimiento por parte de la sociedad y por parte tanto de una parte como de otra de este procedimiento antes de firmar el contrato de seguro y que entrase en funcionamiento la garantía. Dicho sea de paso, y esto ya es una cuestión ¿qué hacen las compañías de seguros cuando ven que efectivamente o cuando entienden que una reclamación está fuera de plazo? Pues lo primero que dicen es fuera de plazo. No llegaron a entrar a considerar el fondo del asunto. Yo creo realmente que con las coberturas de la póliza, que en su momento hicimos un estudio, porque cuando nos hicieron esta pregunta y cuando lo verificamos, porque yo prefiero que pague la compañía de seguros a unos o a otros, realmente. Yo entendía que teniendo en cuenta el fondo del asunto, difícilmente habría habido cobertura. Porque estamos hablando de defensa de la responsabilidad civil y en el caso del Tribunal de Cuentas no estábamos hablando de eso, estamos hablando de responsabilidad contable. Pero aparte de cuestiones de fondo, en realidad el rehúso por parte de Berkeley, que era la compañía de seguros, fue como consecuencia de que la petición o de que el conocimiento por parte de las partes, del tomador y del asegurado, del procedimiento era previo al periodo de cobertura. Una pena, no, ciertamente una pena, pero para eso están. Seguimos. A ver, y ahora la duda que nos asalta, porque según la ley, una vez disuelta la sociedad, todo el activo que es de Zubiao, no lo podríamos, o sea, lo tendríamos que vender en subastas públicas o cómo. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, ¿cuál sería el proceso a seguir? Yo ahí, vamos... Yo ya te pregunto como abogado, ¿me entiendes? ¿Cuál sería...? Pues, yo no soy un experto en la materia, pero si efectivamente estamos hablando de... ¿Qué tendríamos que reactivar una nueva sociedad? Yo creo que desde... O sea, si la sociedad...
estás surgiendo una pregunta para la que no tengo respuesta clara, ¿eh? Para es que yo no lo sé, pero en principio yo entiendo que puede producirse la venta libre exactamente igual. De hecho, hay parte del activo que, tal y como lo entiendo que lo deberíamos plantear, está afecto a una actividad que es la actividad propia del ayuntamiento, en serie de locales que se utilizan para usos públicos y del ayuntamiento, y otros que no. Y, en mi opinión, la venta de los activos debe ser una venta libre. Pregunto desde el desconocimiento. Respondo desde el desconocimiento porque no es sinceramente mi materia y la verdad es que no lo hemos llegado a estudiar. Igual es que no sé, igual es que... Pues, es más una pregunta para un administrativista que para mí. Igual es que también estamos en un error, ¿no? Pero a la hora de hacer la percepción, pero según nuestras consultas no estaríamos el ayuntamiento para deshacerse, por ejemplo, de un piso, tendría que ser un tema de subasta pública. En mi opinión. Ahí es una duda, por eso yo quería que te preguntaba para contestar. Pero es una opinión que apreciaría que fuese considerada como tal, porque es una opinión de una persona que no es experta en la materia, sinceramente no lo soy. Si desde un ente público adjudicador como Estudiado se ha podido vender después de un proceso de subasta en venta libre a través del ayuntamiento, debería también poderse. Pero insisto que esto, vamos, yo de verificarlo tendría que verificar con un experto en la materia para dar una respuesta con mayor claridad. Te preguntaba, o sea, te lo decía y te decíamos esto porque a nosotros la consulta que hemos realizado, claro, porque una vez que toda la deuda viene a poder del ayuntamiento, o sea, es el ayuntamiento el titular del activo y el titular del pasivo, al ser unos bienes municipales, pues no se podrían enajenarlos si no es a través de una subasta pública y luego ratificado por el Pleno. Pero también la misma persona que nos ha asesorado nos ha comentado que existe otra posibilidad, que es la de reactivar una nueva sociedad, que entonces sí se podría hacer la venta. Por eso que sería pública. O sea, liquidas no una y a la vez creas otra. Yo te digo porque es lo que nos han dicho. Igual es porque uno sabe poco, cada día sabe menos, pero a mí realmente tampoco me suele gustar mucho dar respuestas sobre preguntas que siempre son complejas y sobre preguntas que además habitualmente ofrecen una variable de respuestas. Hombre, estoy seguro que aquí insisto, además desde el desconocimiento de la materia que no es la mía. Yo creo que si desde una sociedad pública, como consecuencia de que hay un procedimiento de subasta, fuese en su momento esta vivienda tasada municipal, si no me equivoco, porque no ha habido venta, se ha vendido en venta libre y a un precio determinado, no tasado, sino determinado por el Pleno, entiendo que en el seno del ayuntamiento debería poderse hacer lo mismo. Hombre, a mí si me preguntan si la solución es constituir otra sociedad, pues hombre, así a priori mi consejo sería que no. No construir, sino reactivar esta misma, que podría ser otra solución. Reactivar esta misma, disolverla y reactivarla a la vez. Que los propios estatutos de la sociedad también lo permiten. Lo que pasa es que en este momento está el ayuntamiento inyectando fondos a Zubior porque Zubior como tal no los genera. Ese es el problema. Es que Zubior no los genera. Ahí está el problema. O sea, realmente es que mantener la sociedad activa. Yo no sé, lo que te explicamos y te trasladamos es las dudas que tenemos y las dudas que en un momento también nos han generado a nosotros, por lo tanto... Me encantaría compartir esa consulta con vosotros y poder comentarla con el profesional que la ha hecho, porque igual llegamos a otra conclusión, pero vamos, yo en principio, dado que la decisión en su momento que se tomó por parte del ayuntamiento de eso es liquidar, tampoco nos hemos planteado otras alternativas, la verdad, estos tiempos, no me planteaba alternativas. Es que el hecho viene a que en un momento dado nos hacemos cargo del activo y del pasivo de la sociedad, como nos corresponde. Bueno, eso sí. Como nos corresponde, y dentro de un mes y medio me interesa comprar una vivienda. ¿A quién me tengo que dirigir? Al ayuntamiento, al pleno del ayuntamiento, al alcalde. A quien tenga la representatividad en el ayuntamiento, es el alcalde.
O sea, me está diciendo que el alcalde sería la persona facultada. Que no es una... Que no es una cosa que queremos una aclaración, claro. ¿Quién está facultado a partir de ahora para vender el activo de Zubiaga? Vamos a ver, en principio es el ayuntamiento. El ayuntamiento en sí. Sí, es a través del pleno municipal, ahí estamos de acuerdo. Pero yo, claro, estás haciendo una pregunta técnica para alguien que te garantizo no es experto en la materia y para la que no tengo respuesta. Cuestión diferente es que, por supuesto, podamos valorar otras opciones. De hecho, yo no he valorado otras opciones porque, en principio, el mandato que tengo es el mandato de liquidar, no es otra cuestión. Pero, bueno, pero como aprovechando que lo hemos aprovechado y tenemos una duda, pues preguntábamos, por eso, sin más, César. Me gustaría poder responder a tu duda, pero realmente no tengo respuesta porque no he hecho ese estudio. Entonces, tampoco quiero, no he tenido la capacidad técnica, porque, insisto, no es mi materia, dar una respuesta sin hacer un análisis más detenido, que si lo hago, evidentemente sí, y no habiendo hecho dentro de ese análisis, tampoco te puedo dar una respuesta categórica. Lo que te pueda decir, pues no deja de ser una mera opinión, tampoco sirve para mucho. Entiendo que ese informe que os han dado es una consulta, sí, no es ningún informe, es una consulta personal a un amigo personal. Bien. En principio, hombre, yo lo digo, pero simplemente como mera opinión, como mera opinión. Lo que pasa es que sí es cierto que hay un limbo. ¿Limbo jurídico? Sí, es decir, quiero decir, yo, una vez que lo lógico es que cualquier adjudicación que se haga desde un ente público tiene que ser vía subasta. Eso está claro, eso es evidente, pero por un proceso de concurrencia para que no haya ningún tipo de problema legal dentro del orden, pero en realidad el problema es que estas viviendas llevan 3 años en venta libre, o 2. Entonces, yo entiendo que debería ser... Sí, pero vamos, que tampoco quiero o queremos discutirlo, pero porque una cosa, estaban en venta libre porque entonces había un proceso de liquidación, sí, claro. Pero ya el proceso de liquidación ya no lo hay. No lo hay. Es a lo que vamos. Claro. Pues bien, vale, sin más, es una duda que no tenemos que resolver nosotros, pero bueno, debo reconocer que esta pregunta no me sorprende, me parece muy bien, me parece muy acertada, pero no tengo respuesta. Vale, correcto. Yo tenía otra, el IVA y demás de los locales... El IVA hay que liquidarlo. Hay que liquidarlo. Precisamente esa es la cuestión. O sea, vamos a ver, nosotros hicimos una consulta, como me imagino que conocéis, vinculante a Diputación, que fue una de las razones por las que precisamente hemos retrasado muchísimo este proceso, porque lo que queríamos saber es que iba a ser imputado al Ayuntamiento como consecuencia de la transmisión. No tenemos el cálculo, es una cosa que tenemos que hacer en septiembre. ¿No lo intentamos negociar en su día? Pero no es una cuestión de negociación. Intentamos, lo que procuramos es que la consulta fuese en la línea de lo que les estábamos planteando. Hay una parte del activo que está afecto a una actividad empresarial y otra parte del activo que no está afecto a actividad empresarial. Lo que no queríamos pagar IVA sobre todo el activo. Fundamentalmente, cuando llegó la consulta, pues hombre, haréis, porque eso ya no es una declaración que tenga que hacer Zubiaga, pero yo sí me gustaría tenerlo resuelto. De hecho, mi pretensión y una de las razones por las que no hemos tratado balance es precisamente porque quería dejar resuelto eso en los próximos 15 días. La liquidación la tiene que hacer. Quiere decir que nos queda también esa deuda. Sí, claro. Que no es negociable, ¿no? Pues sí. Depende de la voluntad política. Yo soy un técnico. La voluntad política, como comprenderéis, no entra, o sea, excede de mis competencias. Yo lo que entiendo que es que tiene que hacer el Ayuntamiento la correspondiente liquidación del impuesto y hacer la declaración. Y a partir de ahí, pues confiar en que la administración fiscal, o sea, Hacienda, le parezca lo correcto y adecuado. Y lo que entiendo que tiene que hacerse es una declaración conforme a lo prescrito en esa consulta, que para eso lo hicimos, porque es un asunto directamente que no era pacífico. La idea es pagar, de pagar IVA sobre el 100% del activo, siempre hay tiempo. Luego hay una segunda cuestión, realmente, que es una cosa que tenemos que valorar. ¿Cómo valorar el activo? El activo, o sea, podríamos hacer la declaración de IVA conforme a la valoración contable del activo que tiene relación con la decisión que se ha tomado de vender los activos a un determinado precio. Claro, una cosa es eso, y otra es el precio real. Y sí es cierto que en una hipotética declaración puedes tomar como base un precio menor del que pone aquí
la idea de que realmente llevas 2 años intentando venderlo y no has conseguido venderlo. Luego una cosa es el valor contable que le asignamos y otra cosa es el valor de mercado. Entonces, yo soy, claro, a mí me preguntáis qué es lo mejor que podemos defender, insisto, y esto no es negociado mío, es negociado más del ayuntamiento, ¿qué es lo que mejor se puede defender para que no haya una hipotética revisión posterior? Pues hombre, aplicar el valor contable, porque es el que has tenido durante 3 años y es fácil ese que tienes. Lo que pasa es que yo creo que sí es defendible que el valor de esos activos es menor que el valor contable. Entonces sería más factible el valor de mercado, que sería menor que el valor contable. Yo, en mi modesta opinión, sí. Y además es bastante habitual cuando se hacen las declaraciones de este tipo que cuando haces la estimación de cuánto vale, lo hagas por debajo del valor contable. Eso es lo que inicialmente hablamos con el asesor fiscal que nos asesoró en esa consulta, pues una cosa que tenemos que resolver en los próximos días. Esta es mi opinión. O sea, a partir de ahí, el nivel de riesgo lo tiene que asumir el ayuntamiento. Yo plantearemos las opciones y bueno, pues ya veremos. O sea, yo insisto, o sea, el problema de presentar declaraciones de impuestos es tú presentas las declaraciones de impuestos porque las presentas tú, que no te las presenta Hacienda, y a partir de ahí, pues bueno, pues puede haber una posible revisión. Yo entiendo que no hay ningún problema en defender que el IVA que se aplica sobre el valor contable de los activos, pero yo creo que sería beneficioso para el ayuntamiento que trabajásemos en la línea de que el valor de la declaración fuese inferior al valor contable. ¿Por qué? Porque lo cierto es que algunos de esos activos no han tenido ningún movimiento. Bueno, lo evaluaremos, no quizá con los activos terminados, que se han ido vendiendo algunos y algunos quedan por vender, y eso es quizá que no haya suficiente mercado, pero seguramente con los terrenos, que hemos hecho muchísimas gestiones para intentar buscar interesados y pues, sí, desde que yo estoy aquí, que es año y medio, pues no ha habido ningún interés, o sea, ninguna propuesta de ningún tipo. Entonces, bueno, Pero es mucho decir ninguna, ¿no? Ninguna es ninguna. Ninguna siendo proactivos, que tampoco, eso sí que excedía mi mandato, pero siendo incluso proactivos por interés de la sociedad, ninguna. Bueno, miento. Una pregunta, creo que le ve al arquitecto del ayuntamiento en el sentido de conocer si había licencia o podríamos gestionar una licencia hotelera para ese terreno. Pero bueno, a mí me gusta mucho Orozco, pero como plaza de hotel es un poco compleja. Plaza de hotel un poco más grande. Entonces, la verdad es que bueno, nos llevaron a esa consulta y yo la elevé al ayuntamiento, me dijeron que era difícil y además bueno, pues tampoco avanzamos mucho en eso porque es un interés que decayó muy rápido. Pero vamos, la verdad es que no hemos tenido mucho éxito con eso. Aquí en el tema del personal, en el punto 4, regulaciones pendientes, los 10.851 euros es la liquidación de Begoña. Sí. Está pagada. Sí, pero por saber si la liquidación vale. Sí. Pues eso, con fecha de efectos, ayer. No, hoy es día Ayer. 11. Pues entonces ayer. Las existencias de terrenos, Sí. eso se refiere a los no edificables. Sí. Bueno, pero los que no están edificados. Bueno, alguna parcela. Luego hay alguna parceleta, algunos fragmentos de finca que están, vamos, fundamentalmente eso sí. Y luego el producto terminado, claro que son las lonjas, los garajes, los pisos que quedan por vender. Y realmente sí que ha generado conflicto. O sea, no, mucho más allá de eso, de la venta, que no ha sido problemática, pero no se ha podido vender todo, pues lo que ha generado cierto conflicto y trabajo para el liquidador es las reclamaciones de los propios inquilinos de los pisos, como me imagino que lo hacéis, con que han sido atendidos razonablemente todos. Pues un placer por nuestra parte. Y gracias por darnos la información. Yo a vuestra completa disposición, nada más, o sea que no hay ningún inconveniente. Tenemos todo. César, sí, lo único, hemos comentado justo cuando has llegado,
que en principio iba a ser una reunión informativa, pero sí que dice que necesitas tú hacer el certificado de cómo asumir la duda. Nosotros Yo necesito un certificado. nosotros lo hemos metido en el pleno como valor del día para que el pleno asuma esa duda, pero... Explico. Venga, de acuerdo. Insisto, cada notario a veces es distinto y funciona, como algunos creo que conocen por cuestiones profesionales, de una manera también distinta. Y yo le dije al notario lo que conforme a ley entendía que era necesario. Lo que pasa es que me dijo que se sentía más confortable si hacíamos, aparte de la reunión en la que, o el pleno que hubo en el que se tomó la decisión de suscribir el contrato de préstamo personal con Kutxabank para asumir la deuda de Zubiao, pues se sentía, insisto, confortable, sería un nuevo pleno municipal de que se emitiese un certificado en el que hubiese una expresa aceptación del activo y del pasivo. El pasivo es lo que nos queda por liquidar de impuestos y 4 cuestiones pendientes que están ahí reflejadas. Vamos, pues 1.000 millones de proveedores. Los proveedores, por supuesto, se les ha dicho ya que el mes que viene se les deja de pagar porque no van a seguir prestando servicio y nos queda de pagar fundamentalmente, por cierto, las cosas del procedimiento del Tribunal de Cuentas. Una vez resuelto eso, pues el pasivo del IVA, una vez que se calcule y dependiendo desde donde decidamos que se hace ese pago, y eso es una decisión, vamos, puramente contable y que se tomará, supongo que en las próximas 2 semanas. Entonces, lo que necesito es lo que me gustaría tener es ese certificado de decisión expresa del pleno del ayuntamiento y en consecuencia del socio único de Zubiao de que se acepta el activo y el pasivo. Dicho esto, igual el notario que han decidido esta misma tarde, que es el notario que se le asigna por orden, pues le parece que esto no es preciso y bueno, pues entonces habremos aprovechado este encuentro para que yo responda a las preguntas que me hayas podido hacer. ¿De acuerdo? Luego sí tenéis que votar. Tenemos que votar entonces la asunción del activo y el pasivo por parte del pleno de ayuntamiento. Correcto. Que lo tenemos en el punto de orden del día del pleno, pero luego se ha repetido. Ahora el certificado lo hará César y después, pues mira, por si acaso, después lo hará el secretario municipal, así que lo tratamos 2 veces, ¿vale? Pues votos a favor de la asunción por parte del pleno de ayuntamiento de... Pero es luego, ¿no? Ya, pero es que... Necesitas Lo un acabo certificado. de explicar. Para mí esto es junta extraordinaria, luego lo que hagas en el pleno y la junta extraordinaria se tiene que ser... O sea, tú lo que necesitas es el documento de esta junta. Sí, Claro. Ah, vale, pensaba que es del pleno. No, que eso es de esta tarde. Esta junta que todavía tiene que certificar el administrador único soy yo, porque Zubiao como tal no tiene que ser gratis. Es por hacerlo, hay que hacerlo 2 veces. Sí, bueno, entre comillas, sí, vamos. Hay que hacerlo 2 César, veces. No tengo que subiremos explicar. los deudos, ¿no? ¿Eh? No subiremos los No, deudos. que va. No, eso eso claro, es un Por formalismo. si acaso, a ver si ahora que sí, y luego también que sí, y a ver. Es un formalismo por si acaso. Votos a favor de la asunción de la deuda por parte del pleno del ayuntamiento, por parte del ayuntamiento de Orozco. César, nada, transmitirte otra vez las gracias por venir por segunda vez a darnos explicaciones sobre el proceso de liquidación y casi definitivo de Zubiao. Muy bien. Nada, encantado de haberte Las veces que me tienes que enseñar tu acta. Vale, Pero casi prefiero